¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Comenzamos también, como siempre, con nuestra pregunta del día. Aquí se la tenemos en pantalla. A través de noticias falsas publicadas por medios como la revista Semana, autoridades de Colombia intentan vincular al gobierno de Venezuela con grupos armados irregulares del vecino país. ¿Qué objetivo persiguen estas fake news? Opinen. Así es, el gobierno de Venezuela denuncia la fabricación de mentiras desde Colombia a través de falsas publicaciones para preparar escenarios de agresión. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció con pruebas el diseño de fake news. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Son tan bárbaros, son tan predecibles, que ya sabíamos que venían con la instalación de un falso positivo. Primero un falso positivo mediático y psicológico, y luego un falso positivo de acción militar que están preparando. En los últimos 3 meses, aquí tengo la descripción de 42 búsquedas, intentos de que funcionarios y efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana colaboren con elementos del espionaje colombiano y del ejército colombiano para tratar de hacerse con los códigos y las tarjetas de nuestros aviones Sukhoi y todo lo correspondiente a nuestro proceso de defensa antiaérea. Desde Caracas, Leonel Retamal nos tiene más información. Leonel, te saludo. ¿En qué contexto se da esta denuncia de las autoridades venezolanas? Hola Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La denuncia y la declaración que dio esta tarde el ministro de Comunicación de Venezuela se enmarca en una creciente agudización de las tensiones entre Colombia y Venezuela. Recordemos que esto también tiene como contexto que el presidente Nicolás Maduro decretó durante la semana pasada la activación de una alerta naranja para toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también desde el día 10 de septiembre comenzarán ejercicios militares en toda la frontera hasta el 28 de septiembre. Se da también con la denuncia del presidente Maduro tratando de decir que Colombia intenta generar un caso de falso positivo en la frontera y ante esta amenaza es que decreta esta alerta naranja. Esto estaría siendo premeditado con miras a al pronto comienzo de la Asamblea General de Naciones Unidas programada para el 17 de septiembre. Es por eso que este es el contexto que rodea las declaraciones del ministro de Comunicación denunciando estas noticias falsas, fake news de parte de este semanario colombiano que estarían azuzando algún tipo de conflicto y escenario peligroso en la zona que se encuentra en alerta naranja, reiteramos. Muchísimas gracias, Leonel. Otras autoridades se pronunciaron tras la denuncia del vicepresidente Jorge Rodríguez. Así lo hizo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien denunciaba un nuevo intento de falso positivo proveniente desde Colombia. Quieren hacer ver al mundo que Venezuela no solo es santuario de la guerrilla, sino que también promueve el terrorismo. Y bajo esa figura, ir a las instancias internacionales para que Venezuela sea sancionada por promover el terrorismo. Pruebas, ninguna. Y las pruebas que dicen ellos presentar aquí son tan falsas que no aguantaron ni siquiera la primera revisión. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se manifestó a través de su cuenta en Twitter. Decía lo siguiente: Colombia trama ataque a Venezuela mediante la fabricación de falsos positivos, haciendo gala de su tradición histórica de violencia y guerra. Rechazamos cualquier tipo de maniobra destinada a perturbar la estabilidad de nuestra región y la paz de nuestra patria. Ahora, ya desde el pasado 4 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro denunciaba que el mandatario colombiano Iván Duque planeaba crear un falso positivo contra Venezuela. El jefe de Estado venezolano denunció el plan de provocación que fraguan las autoridades colombianas para generar un falso positivo y denunciar al Ejecutivo Bolivariano ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General número 74, que se va a realizar del 17 al 30 de este mes en Nueva York.
El presidente venezolano reiteraba que todos los dispositivos de la alerta naranja son para la defensa de la paz y la soberanía de Venezuela ante las amenazas a la nación. Pero, ¿qué es la alerta naranja? A eso se refería nuestro corresponsal, le invito a revisar. La alerta naranja determina que se deben proteger las bases de protección fronterizas y la movilización de unidades de aviación, buques de exploración y fuerzas especiales. Incluye, entre otras medidas, puntualizar los planes de movilización de la milicia bolivariana, el acuartelamiento del personal que integra los estados mayores de las unidades que se decida, incrementa la preparación operativa y el adiestramiento de combate de los estados mayores, o sea, las planas mayores, y las tropas, así como comenzar la desconservación del material de guerra de las unidades. Actualmente, más de 3.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están en perfecto apresto operacional a lo largo de la frontera con Colombia como parte de esta alerta. Del 10 al 28 de septiembre van a iniciar los ejercicios militares con demostración en los diversos componentes de la frontera colombo-venezolana para preservar la seguridad y la paz en el país. Vamos entonces a la pregunta del día, que mucho tiene que ver con este tema. Le reiteramos la pregunta. A través de noticias falsas publicadas por medios como la revista Semana, autoridades de Colombia intentan vincular al gobierno de Venezuela con grupos armados irregulares del vecino país. ¿Qué objetivo persiguen estas fake news? Opine. Una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Abrimos este bloque informativo con la imagen del día que nos lleva hoy a Estados Unidos. Un buque de carga vuelca frente a la costa de Georgia. Ya han pasado 24 horas, 4 tripulantes siguen desaparecidos. Esta es la impresionante imagen que durante la jornada ha dado la vuelta por diferentes medios internacionales. Y comenzó este lunes en La Habana el segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea con el fin de consolidar nexos en materia comercial y de inversiones en medio del bloqueo que recrudece Estados Unidos contra la isla. Le contamos más en nuestro segundo tema del día. La reunión fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y la alta representante para Asuntos Exteriores de Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini. Abordaron la aplicación de la instrumentación para los vínculos mutuos en el marco del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, suscrito en 2016 y que incluye áreas como la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, las energías renovables, entre otros temas. Examinaron como punto central los efectos extraterritoriales en los negocios bilaterales de la ley estadounidense Helms-Burton, que ha recrudecido la vida de la población de la mayor de las Antillas. Las partes han manifestado la intención de superar las dificultades que han impuesto las políticas de Washington para proteger a los inversionistas europeos que desean continuar sus relaciones comerciales con Cuba. Comercio y inversiones. La Unión Europea rechaza firmemente la activación plena de la ley Helms-Burton por parte del gobierno de los Estados Unidos. La Unión Europea considera ilegal la aplicación extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales y recurrirá a todas las medidas apropiadas para proteger sus intereses legítimos a sus ciudadanos y a sus empresas. La Unión Europea es un importante actor internacional en materia de cooperación, con el cual realizamos proyectos relevantes en sectores de especial interés para Cuba, entre los que destaca el desarrollo de la fuente de energías renovables, la agricultura, el enfrentamiento al cambio climático y la modernización de nuestra economía. Coincidimos en la importancia de continuar desarrollando y ampliando progresivamente la cooperación al existir potencialidades que pueden explotarse en beneficio mutuo en otros sectores donde compartimos intereses y objetivos comunes. Hemos propuesto en particular desarrollar proyectos de cooperación triangular con terceros países del sur.
Desde La Habana, Alien Fernández nos actualiza. Hola, Alien. ¿En qué otros aspectos puntualizaron los cancilleres durante la rueda de prensa? Hola Rey, un gusto saludarte a esta hora. Efectivamente, tras concluir esta comisión conjunta, este Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba, ambos los representantes del bloque europeo y también de la mayor de las Antillas ofrecieron una rueda de prensa. Una reunión que se extendió por poco más de 2 horas, pudiéramos decir una reunión relativamente bastante corta, pero hay que tener en cuenta, Rey, que ya se había realizado la pasada semana la reunión de un comité conjunto que adelantó como quiera los principales documentos para presentárselo ahora a los decisores y llevarlo a la mesa. Me preguntabas otros aspectos. Bueno, ambas partes coincidieron en que esta reunión fue una reunión franca, abierta, incluso positiva, aun cuando existen perspectivas, miradas distintas a los fenómenos. Son sistemas políticos muy diferentes, pero sin embargo calificaron de positiva la reunión. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó la existencia de políticas unilaterales, como es el caso de la ley Helms-Burton, que pretende impedir que otros países comercien con Cuba, y en tal sentido ratificó la decisión de la Unión Europea de continuar apoyando, de continuar asegurando, dar garantías a los estados y a los ciudadanos para que continúen sus intereses de inversión extranjera en la mayor de las Antillas. También algo importante que decía la jefa de la diplomacia europea, decía que para este bloque de países, Cuba es un importante puente en sus relaciones con América Latina y con el Caribe. Dijo que durante la reunión también hablaron sobre la situación política de la región, dijo que particularmente sobre el tema de Venezuela, pero lo dejó ahí. No aseguró, no dijo, no calificó sobre Venezuela, no dijo nada más en concreto sobre lo que hablaron en definitiva. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció la tradicional postura del bloque europeo en Naciones Unidas contra el bloqueo de los Estados Unidos. Alguien te interrumpo porque tenemos información desde Venezuela. El canciller Jorge Arreaza ofrece declaraciones. Hemos hecho esta convocatoria y gracias por asistir. Estamos a casa llena. Está el cuerpo diplomático en pleno, embajadores de nuestra América, embajadores de Europa, de la Unión Europea, embajadores de Asia, de África. Aquí estamos todos y todas para recibir una información muy importante que agradecemos transmitan a sus gobiernos, a sus cancillerías, y que lo hace con mucha responsabilidad el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que ustedes manejen la información de primera mano y conozcan con datos precisos lo que pretende hacer el gobierno, las autoridades de nuestra hermana y querida República de Colombia. La relación entre Venezuela y Colombia, somos países que nacimos juntos, a la luz y con la espada y las leyes nobles del libertador Simón Bolívar, pero desde un principio, cuando nos hicimos una sola patria, surgieron grandes diferencias entre la oligarquía colombiana y los movimientos que procuraban un nuevo mundo en estas tierras, un mundo de paz, de libertad e igualdad. Incluso cuando coincidieron las oligarquías en ambos países, siempre hubo roces y diferencias. Cuando asumió el pueblo el poder en Venezuela hace 20 años, con el comandante Hugo Chávez, se han hecho mucho más profundas esas diferencias. Venezuela siempre ha hecho, y el comandante Hugo Chávez destinó esfuerzos físicos, mentales, intelectuales, diplomáticos, políticos y económicos para la paz en Colombia como ningún otro líder, quizás solamente comparable con lo que han hecho en la República de Cuba, el liderazgo cubano, Fidel Castro, los gobiernos de Cuba, en los últimos años, para procurar la paz en Colombia, una paz certera, una paz duradera, una paz que le garantice un futuro a ese país tan querido y que tiene 70 años en guerra. Desde que asesinaron a aquel líder que despuntaba
para garantizar un sistema de gobierno de igualdad en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. Y estos son los países fronterizos con Colombia, como Venezuela. Hemos sufrido las consecuencias de ese conflicto, de esa guerra interna en Colombia durante todas estas décadas. Y lo hemos denunciado permanentemente, pero siempre con el espíritu constructivo de procurar la paz en el hermano país. Estábamos incluso revisando notas diplomáticas, cartas que envió Venezuela a Naciones Unidas, siendo el presidente Maduro canciller de la República y el comandante Chávez presidente, en el año 2008-2009, donde advertíamos no solo de las consecuencias del conflicto en los países fronterizos, el conflicto colombiano, sino de las intenciones del gobierno de Colombia de entonces, de Álvaro Uribe Vélez, por procurar a través de falsos positivos una guerra con Ecuador, una guerra contra Venezuela. Y ha continuado la historia, sobre todo con la llegada al poder hace un año y unos pocos meses de Iván Duque y en realidad de Álvaro Uribe, que es quien manda en Colombia. Se ha retomado el hilo, sin descartar responsabilidades del otro gobierno que hubo en el paréntesis, pero se ha retomado el hilo de la guerra, de la agresión, de procurar falsos positivos ya no solo en Colombia para asesinar al pueblo trabajador, a los campesinos, tildándolos de guerrilleros o de cualquier grupo de los tantos que hay en ese país alzados en armas, sino para procurar falsos positivos para poder incluso llevar una guerra a un solo pueblo como lo es el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, cosa que sería un error histórico y que nosotros queremos impedir por todas las vías. El vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, que se ha encargado de informar al país permanentemente en las últimas semanas y meses de lo que viene ocurriendo desde hace muchos años, pero que ha alcanzado un nuevo nivel desde el 4 de agosto del año 2018, cuando todos fuimos testigos, algunos de ustedes, embajadores, embajadoras, estaban allí en la avenida Bolívar, cuando hubo un intento de asesinato, de magnicidio de distintos poderes del Estado, pero iban sobre todo por la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro, utilizando los drones aquel triste día. El gobierno venezolano, el Estado venezolano, el Poder Judicial venezolano le entregó las pruebas precisas de ubicación en el departamento correspondiente, en la población correspondiente, en la hacienda determinada donde aquellos grupos se entrenaron y se armaron. Inmediatamente comenzaron con las detenciones la información que fue surgiendo y que no hizo más que comprobar aquella trama que se planificó en territorio colombiano. Y quien la dirigió intelectualmente y financieramente, el señor Borges, luego fue premiado con un estatus de asilo, de refugio por el Estado colombiano, violando la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ustedes bien conocen, lo sé, pero donde, por ejemplo, para darle la palabra al compañero vicepresidente Jorge Rodríguez, dice que todos los estados, obliga a los estados a que prevengan y repriman la financiación de todo acto terrorista, se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo activo o pasivo a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo. Ahí están, ellos los protegen, le damos la información. Tenemos nueva información que va a compartir Jorge Rodríguez. No son teorías al aire, no es un falso positivo en construcción, porque ellos acusan a Venezuela de que supuestamente aquí amparamos a la guerrilla colombiana. No, lo que hemos hecho con la autorización de las autoridades colombianas en todo momento ha sido estar al servicio del pueblo de Colombia para procurar puentes, contactos, para procurar que haya paz. Preguntémonos, cuando se haga el registro histórico, si sin la colaboración y la cooperación de Venezuela en los últimos años hubiese sido posible la firma de los acuerdos de paz del año 2015 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No hemos hecho más que aportar a la paz, mientras que desde territorio colombiano se amparan acciones terroristas contra Venezuela.
Y nosotros sí tenemos datos, sí tenemos pruebas. Y vamos a darle esa prueba para que ustedes tengan la información y sepan que queremos evitar un conflicto, una guerra con Colombia, pero que ellos están decididos a hacerlo. Nosotros llevaremos la información que el señor Jorge Rodríguez va a compartir con ustedes, excelencias, a Naciones Unidas. Y demostraremos la violación de la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad con rigurosidad, no con revistas, no con falsos documentos y documentos forjados, sino con el rigor que corresponde en este tipo de casos en las relaciones internacionales entre las naciones civilizadas. Quiero darle la palabra al doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente de Gobierno. El jefe de la diplomacia venezolana, Jorge Arraza, quien brinda detalles de lo que ha sido la agresión por parte del gobierno colombiano hacia Venezuela. Con esta información retornamos el contacto nuevamente al estudio. Adelante. Muy buenas tardes, excelencias, representantes del cuerpo diplomático que están destacados en nuestra patria bolivariana. Se ha convertido en un lugar común la expresión de que en todo conflicto bélico, en toda guerra, la primera asesinada es la verdad. Y cuando el asesinato de la verdad proviene del o de los gobiernos de Colombia, es fácil acuñar un término que todos conocemos muy bien y que sabemos el nivel de experticia que los gobiernos y las oligarquías de Colombia tienen respecto a ese término. Lo llamamos fake news, lo llamamos construcción de falsos expedientes que permitan en un momento dado meter una cuña agresiva contra personas, contra territorios, contra movimientos sociales, contra movimientos políticos y contra países. El pasado día, 31 de agosto, en razón de que fue capturado por vía de un trabajo de inteligencia en Venezuela, un individuo colombiano denominado Luis Ricardo Gómez Peñaranda. Este individuo, Luis Ricardo Gómez Peñaranda, que recibió entrenamiento paramilitar, según su propia confesión, en Cúcuta, en Maicao, en las zonas fronterizas de Colombia con Venezuela, traía la misión de colocar explosivos de tipo C4 en el Palacio de Justicia de Venezuela, que es la sede de los tribunales nacionales, y en un edificio del oeste de Caracas y en una sede de un organismo de seguridad venezolano. Afortunadamente fue capturado porque, como ustedes quizás saben, el Palacio de Justicia de Venezuela se encuentra en el centro de la ciudad de Caracas. Curiosa y paradójicamente se encuentra... Amigos televidentes, veíamos... Declaraciones entonces del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela. Las escuchábamos más temprano formular esta denuncia a Jorge Rodríguez, hablando de cómo desde Colombia se siguen gestando actos para enlodar a las autoridades venezolanas, de modo que esto justifique una intervención, una invasión militar desde ese vecino país. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta del día. Tiene que ver con este particular, la recordamos. La pregunta del día dice: a través de noticias falsas publicadas por medios como la revista Semana, autoridades de Colombia intentan vincular al gobierno de Venezuela con grupos armados irregulares del vecino país. ¿Qué objetivo persiguen estas fake news? Vamos a ver respuestas. La primera, dice este usuario: sin duda es justificar la orden de sus amos para una intervención militar en Venezuela, ocultar ante la opinión pública los crímenes de lesa humanidad con los asesinatos que sepultaron los acuerdos de paz y pasar por debajo de la mesa como el mayor productor mundial de cocaína. Una segunda respuesta, la que vemos aquí: nuevamente buscan desprestigiar al gobierno, buscan dañar la imagen para justificar los medios criminales que vulneran la soberanía del pueblo. No podrán con mentiras, dice Orlando Katia.
Tercera respuesta, Miguel dice, Estados Unidos y su principal aliado en la región, Colombia, buscan crear por medio de la mentira las condiciones para una intervención armada en Venezuela. Colombia da refugio a golpistas y terroristas como Julio Borges y Pedro Carmona, desde donde conspiran contra el gobierno venezolano. Y por último, esta de Wilmer dice, saludos Rey, simplemente buscan un conflicto militar y serviles como cabeza de playa para una invasión militar de parte de los neonazistas gringos y del nefasto Donald Trump hacia nuestra patria. Muchísimas gracias a todos por su participación. Así concluye Temas del Día por hoy.